en un producto de mayor valor, de mayor precio en el mercado. Siempre ha tenido un comportamiento muy interesante, el nivel de precio, cómo ha subido. Y también todo el suministro venía de Asia y de Australia, y México tenía condiciones muy favorables para producirla. Entonces invertimos, y para no hacer el cuento largo, la empresa arrancó como un proyecto para dar flujos de retorno a sus inversionistas 25 años después de que se iniciara la plantación, y eso pues prácticamente lo que vimos es, pudiera ser como un proyecto para tener un seguro del retiro, ¿no? En 25 años, pues nosotros ya dejamos de trabajar, 60, 65 años, lo que sea, y vamos a tener flujo que sustituya al menos el ingreso que teníamos al final. Entonces, así lo vimos como inversionistas en lo personal, pero luego nos dimos cuenta de que el activo biológico, es decir, los árboles ya plantados, ya creciendo de manera sana y productiva, tenían mucho valor para los fondos de pensión en cualquier parte del mundo, porque pues tenían justamente esa plusvalía a futuro bastante asegurada, con poco riesgo. Y entonces vimos que había interés por comprar la plantación, pero que aún estaba muy chica. Entonces levantamos capital, levantamos $12 millones adicionales, la llevamos a un punto bastante, digamos, razonable para ser atractivo para un inversionista grande, y la sacamos a la bolsa, ¿no? Es una empresa de las pocas empresas mexicanas y sobre todo del ramo forestal, fue la primera que los fondos de Venture Capital en México logran sacar a bolsa. Entonces, pues es lo mejor que le puede pasar a un inversionista, porque se multiplica por muchas veces el valor de lo invertido y ya te puedes salir sin preocupaciones, vendes tus acciones en la bolsa. Protic se convirtió en la tercera empresa forestal privada de teca más grande del mundo y la más productiva, ¿no? Entonces, un ejemplo que me gusta mucho comentar, porque pues, empezamos desde el inicio, la llevamos a salir a bolsa y la convertimos en una empresa de talla global, participando en el consejo en la toma de decisiones. Dos, hablamos de Open English. Voy a hablar rápido de Next University, que es la empresa que nos vino a proponer el emprendedor de Open English cuando había visto la participación que teníamos en el consejo. Sacó una nueva idea, que es una universidad igual que Open English, pero en vez de enseñar inglés, te enseñan a programar sistemas. Invertimos desde el momento cero de esta empresa, participamos en la creación del contenido, ¿no? Contratamos a los catedráticos y diseñamos el formato para entregarle al cliente el producto, la enseñanza modular del aprendizaje de un programa, de un lenguaje de programación. Y a final de cuentas, el motor de marketing que ya teníamos, la experiencia de Open English, lo metimos a este nuevo coche y vimos que en poco tiempo estábamos logrando vender 10,000 cuentas al mes de nuevos usuarios que pagaban $800 por su curso. Para nosotros pues fue un gran éxito, lo hicimos en menos de un año, y Open English nos compró la empresa, ¿no? Entonces, otro caso interesante de cómo en poco tiempo, con una buena idea innovadora y tomando buenas decisiones, se puede llegar a una salida que le genera buena plusvalía al inversionista. Una pregunta, Javier. Dígame. Javier, en estos dos casos, Protic y esta universidad, nos gustaría que nos platicaras del empresario, la empresaria, porque ese empresaria es como nosotros que estamos aquí. ¿Qué hizo diferente o qué hicieron diferente ustedes como equipo para que en 5 o 6 años sucediera lo que estás hablando de un PowerPoint a una empresa en la bolsa de valores? Platícanos, ¿qué cambió en el empresario o en la empresaria para que eso se diera? Muy bien. Pues mira, en el caso de Protic, el proyecto se inició en Nayarit, ¿no? ¿Por qué? Porque el emprendedor tal vez tenía gusto por la playa del occidente del país y porque hizo algunos estudios de suelo o lo que sea, pero realmente
después de que ya habíamos invertido, nos dimos cuenta de que la zona del sureste de México, Chiapas y Tabasco, eran mucho más productivas. Entonces, en consejo decidimos, en vez de seguir expandiendo el proyecto allá en la zona occidente, hacer una prueba en Tabasco, diversificamos riesgos de lo que es, por ejemplo, una inclemencia climática y verificamos si en efecto había más productividad en el sureste. Nos dimos cuenta que sí, y acto seguido todo el crecimiento lo hicimos en el sureste, en Chiapas y en Tabasco principalmente. Y luego empezamos a hacer experimentos con otros factores también muy importantes para crear valor, como por ejemplo la clonación, ¿no? La clonación de árboles genera un experimento, o sea, en un experimento de clonación permites verificar que la semilla que te está queriendo vender Monsanto, Syngenta o el laboratorio, ¿no?, de biotecnología del momento, no es necesariamente la mejor. Entonces, el típico agricultor se va de boca con la primera que le ofrecen y así digamos, se condena al proyecto a tener una productividad subóptima. Nosotros nos trajimos árboles de Malasia, árboles de Australia, árboles de Centroamérica, de Colombia, plantamos 1 hectárea de uno, otra hectárea de otro, otra hectárea de otro, y cuando vimos cuáles eran los que estaban mejor adaptados, los que crecían más rápido, más derecho, clonamos esos árboles y entonces expandimos a 19,000 hectáreas de puros árboles que crecían un 20% más rápido que los árboles de la competencia. Nosotros tenemos una masa, bueno, un índice, un indicador que medimos de productividad que es realmente fuera de los estándares mundiales de productividad y lo logramos a través de este tipo de experimentos. Todo empujado desde el consejo y luego la parte de sofisticación financiera. El empresario era abocado al tema agrícola, es un cuate muy bueno, pero no tenía esa visión de que los fondos de pensión de Estados Unidos o de otros países pudieran estar interesados en el activo biológico. Ese concepto lo fuimos entendiendo en el camino, pero en cuanto lo percibimos, en el consejo empujamos a comprar plantaciones maduras en Costa Rica y en Colombia para cerrar el ciclo. Esos 25 años, con los 12 millones de dólares que levantamos, los acortamos a que ya inmediatamente después de que los compramos empezamos a vender, empezamos a generar ingresos que se estimaban hasta dentro de 20 años, ya los empezamos a generar ese año y por lo tanto el valor de la empresa aumentó inmediatamente y pudimos salir a bolsa con un múltiplo mucho mayor. Entonces, esos son los pequeños, digamos, empujones o ajustes o decisiones que se toman en el consejo. 2 cabezas son mejor que una y un consejo justamente tiene que tener pues personas de distintos orígenes y experiencias que vengan a aportar algo que ayude a que se tomen mejores decisiones. Y es lo que nos encanta hacer, ¿no? Yo tengo otra pregunta, Javier. Otra pregunta. En estos últimos 5 años, por no irnos más para allá, tu día a día es conocer pitch de emprendedores y planes de negocio. Si pudieras enumerar a cuánto asciende la cantidad de empresas que has analizado para ver la posibilidad, o que ha analizado tu equipo para ver la posibilidad de invertir, nomás para tener claro cuántas empresas se analizan y en cuántas se terminan invirtiendo. Muy bien, pues mira, un fondo tiene en sus distintas etapas a lo largo de su vida, porque los fondos tenemos un plazo máximo de vida de 10 años. En la etapa de periodo de inversión, que es justamente ese momento en el que estamos analizando proyectos todo el tiempo, vemos aproximadamente unos 40 proyectos al mes, ¿no? Y eso pues lo vamos procesando de manera que hay algunos que de plano inmediatamente no embonan en nuestra tesis y les damos las gracias y después otros los vamos analizando
cada vez con más detalle, haciéndonos de información y solicitando análisis tanto a los empresarios, emprendedores, como generando nosotros mismos nuestras propias proyecciones y demás. A final de cuentas, en estadística, invertimos aproximadamente en el 1% de los proyectos que recibimos, ¿no? Entonces, sí es baja la probabilidad, digamos, desde el punto de vista de cuando un emprendedor llega a nosotros, de que vayamos a invertir, pero pues de eso se trata, ¿no? De seleccionar los que tienen más posibilidades de éxito, donde embonamos mejor, donde nos alineamos mejor con el empresario, el emprendedor, para poderlo ayudar, donde hay una buena química y tenemos los mismos intereses, estamos alineados y pues resultamos bueno, complementarios a lo que ellos tienen y a veces eso es lo que da resultado, ¿no? Y en ese sentido, Javier, en ese sentido, ¿en qué te fijas tú y tu equipo para decidir invertir en una empresa y en qué te fijas qué indicador es el que dices automáticamente queda descartada? Y, o sea, ¿qué indicadores son los que te dicen sí y qué indicador uno te dice de plano, aunque sea un gran negocio, no le entramos? Muy bien. Si quieres, tengo aquí 3 láminas o 4 láminas de una empresa que justamente así nos presentaron el planteamiento y te voy a decir por qué sí invertimos y terminamos viendo por qué en otros proyectos no invertimos, ¿no? Déjame. Perfecto. Gracias, Javier. ¿Ahí están viendo? Sí. Perfecto. Prolade es una plantación de palma de aceite sustentable. ¿Por qué sustentable? Porque no deforestamos selvas ni bosques para plantar nuestras palmas, sino al contrario, rescatamos tierras que ya habían sido erosionadas por criadores de ganado y que volvimos a convertir en tierras fértiles. Aquí viene el primer planteamiento. ¿Por qué se invirtió o qué oportunidad había que se había detectado para invertir en este sector? Uno, arbitraje en el costo de la tierra. Los que producen palma de aceite generalmente están en Malasia, en países de Asia, y generalmente pagan por metro cuadrado, por hectárea, un precio mucho mayor del que nosotros podemos conseguir en México. 2, arbitraje en costo logístico. El precio del aceite de palma es un commodity y se determina por un índice que es el de Rotterdam. Entonces, para traer aceite a México es Rotterdam más $60, que es el costo logístico. Y cuando nosotros producimos en México, nos ahorramos los $60 por tonelada. Eso ya nos da una ventaja competitiva. Y por último, lo que acabo de comentar, la regeneración ecológica y social, que permite que también obtengamos certificaciones que le dan tranquilidad a los clientes que compran este producto, de que no estamos dañando al ambiente y por lo tanto están dispuestos a pagar un precio premium, ¿no? Y luego, en ese sentido, también nosotros tenemos posibilidad de incorporar los factores que ya comentaba de lo que hicimos en la TECA, de aumentar productividad y de tener el ESG, ¿no? El famoso ESG, que es factores ambientales, sociales y de gobernanza, que le dan también un premio en lo que es el mercado y la capacidad de obtener mayor financiamiento y deuda al proyecto en el futuro, ¿no? Vamos a ver la siguiente. El aceite de palma es un insumo para muchas industrias, para galletas, para panes, para refrescos, para shampoos, para cosméticos. Entonces, la base de clientes está muy pulverizada, diversificada y es un insumo que todos necesitan. La demanda va creciendo y lo vimos en esta otra gráfica. El consumo global de aceites vegetales está creciendo de manera importante y el CPO, que es el Certified Palm Oil, es el que mayor crecimiento tiene. Entonces, pues tenemos ahí una oportunidad de entrar a un mercado grande y que está creciendo, Darío. Contestando tu pregunta, uno de los factores principales para decidir invertir en un proyecto es que
Entremos cuando hay una tendencia de crecimiento que nos va a ayudar, está creciendo la ola, nos va a empujar. Y por otro lado es un mercado grande donde se va a permitir que acaparemos una participación de mercado y quien nos compre, porque tenemos que vender nuestras acciones al final de cuentas, siga teniendo oportunidad de crecimiento, porque si no, no vamos a ser atractivos. Entonces, este es un factor importante, el crecimiento y el tamaño de mercado. La historia de Prolade, invertimos en 2013, 6 billones de dólares. Se establecen 800 hectáreas en 2014. Ya para 2015 teníamos la primera inflorescencia de fruta que nos daba indicador de productividad, que habíamos tomado las decisiones correctas en cuanto a selección de suelo y de variedad de semilla, porque la productividad te la va a dar las decisiones que tomes antes de empezar a plantar, y si realmente te equivocas, pues estás condenado a que no vas a generar el retorno financiero que esperabas. Entonces, tuvimos una validación, estabilizamos la operación, obtuvimos una certificación que nos permite, como les decía yo, entrar a accesar a mercados como las grandes cadenas Procter & Gamble, Nestlé, Bimbo, que requieren que esté certificado. Obtuvimos deuda, que es muy importante para seguir creciendo sin diluir nuestra participación de capital, y llegamos a las 2,776 hectáreas, que con eso ya podemos integrar verticalmente nuestra plantación a una planta de procesamiento que nosotros estamos ya construyendo, y con este tamaño ya se justificaba. Entonces, el valor de la compañía aumenta significativamente con las sinergias que se obtienen al integrarte al siguiente canal, eslabón de la cadena, ¿no? Y bueno, para no llevarnos mucho más tiempo, ya esto nos lo brincamos, pero este proyecto ya está en una etapa donde ya estamos cosechando, ya estamos vendiendo, y tendremos un franco crecimiento ya con una seguridad bastante certera de que los flujos que van a venir por la maduración de la plantación y después se van a estabilizar en 230, 240 millones de pesos de utilidad anual, nos da una tranquilidad de que el proyecto pues ya fue un éxito. Ya estamos pensando en un segundo clúster para duplicar el tamaño, pero ya con una valoración mucho más alta de la que tuvo Prolade en un principio, porque pues había muchas incertidumbres que ya eliminamos, ¿no? Entonces, pues este es un ejemplo. Una pregunta, Javier. Dígame. Esta inversión la hacen en el 2013. Los emprendedores o el emprendedor de Prolade, cuando llega con ustedes, ¿de qué tamaño era su empresa? De cero tamaño cero, no tenía ni una hectárea comprada, tenía mucha experiencia. De hecho, era el emprendedor, era el CEO, no era el emprendedor, pero llegó a ser CEO de Protic. Entonces ya sabíamos que era una persona que sabía comprar tierra, que no se lo iban a chamaquear en muchas de las transacciones que se iban a necesitar hacer, que íbamos a poder trasladar los aprendizajes de la otra empresa a esta, y pues las hipótesis se cumplieron, ¿no? Afortunadamente. Oye, Javier, yo tengo otra pregunta. Dígame. ¿Qué nos puedes decir? Me queda claro que invierten ustedes en proyectos muy ambiciosos en una etapa muy temprana, que es precisamente el momento. Ya nos quedó claro ese proceso de selección que tienen. Ahora, ¿qué nos puedes decir de qué es lo que buscan ustedes en el equipo? O sea, porque me imagino que pues un 50% de la decisión de si vamos a encharcarnos o no como socios estriba en el perfil de los promotores del proyecto. Creo que es algo pues sumamente importante. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Claro, mira, lo primero es el emprendedor tiene que ser, o el empresario, y hemos invertido en empresas no tan de etapa temprana, también tenemos inversiones ya de empresas más maduras, pero el emprendedor o empresario tiene que ser una persona, uno, con un empuje
muy fuerte, con mucha hambre, con muchas ganas de realmente hacer que su empresa se vuelva el nuevo Uber, ¿no? O una empresa que realmente se coma el mundo. Entonces, si no hay esa pasión, ese empuje, difícilmente vamos a invertir en él porque pues siempre problemas va a haber y los problemas hay que resolverlos con inteligencia, con recursos, dándole la vuelta a los problemas y con empuje, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Un proyecto malo con un emprendedor bueno muchas veces logra tener éxito, pero un proyecto bueno con un emprendedor malo muy probablemente va a fracasar, ¿no? Entonces, es lo más importante, el jinete del caballo. Además de esa pasión y de ese empuje, tiene que tener experiencia, conocimiento, o sea, no porque se puso de moda data mining, mañana alguien que nunca ha hecho nada de eso va a tener éxito montándose en un proyecto de inteligencia artificial o lo que sea. Entonces, tiene que tener experiencia. Luego, tiene que haber un equipo, no es una persona. Si inviertes en una sola persona, tienes mucho riesgo también. Entonces, tiene que haber complementariedad de habilidades. Hay gente que es muy buena para vender y se necesita un buen vendedor, pues ahí tiene que estar. Alguien que desarrolle tecnología, si el proyecto es tecnológico, tiene que ser del equipo fundador, de los socios que se van a quedar hasta las 3 de la mañana, muchas noches, empujando que salgan las cosas. Si es alguien que pues, no sé, marketing o lo que sea, tiene que haber habilidades complementarias en un grupo de gente que se lleva bien, que se va a seguir llevando bien en las buenas y en las malas, ¿no? Es importante, tiene que haber incentivos para todos ellos de tener un premio al final del camino, que es importante. Muchos de ellos no ganan un gran sueldo, ganan un sueldo cuando mucho de mercado, pero su gran premio va a ser en las acciones que tienen. Entonces, si no tienen esa visión de hacerse ricos con sus acciones, no con su sueldo, no sacándole utilidades a la empresa, sino creando valor en las acciones de la empresa, donde todos los que invertimos vamos parejo, no invertimos, ¿no? Para nosotros es muy importante esa alineación. Tiene que tener ganas de vender su empresa, porque todo lo que vemos en el mundo de Silicon Valley y demás son proyectos donde el emprendedor acabó, por ejemplo, el de Waze, quien inventó Waze, pues se llevó $100 millones cuando Google compró Waze. O el que inventó los lentes estos para jugar videojuegos con realidad virtual, el de Oculus Rift, se llevó $2.500 millones en año y medio. Pero tiene que estar dispuesto a vender. Si él no quiere vender su empresa, nosotros como inversionistas no entramos porque nosotros no le cobramos intereses al empresario. No es una deuda. Le damos capital, le damos lo suficiente para que crezca y desarrolle su potencial. Le ayudamos con asesoría, con mentoría y con contactos. Pero la única forma que yo gano dinero es cuando yo vendo mis acciones. Las compré en $1, las vendo en $10. Entonces, tiene que haber esa voluntad de todas las partes, ¿no? Más o menos ese es el filtro que vemos en el equipo, Giancarlo. Ok, y otra pregunta que a mí me gustaría, que ya te he hecho, pero me gustaría que la compartieras aquí, tiene que ver con el tema de la vigilancia, el acompañamiento. Ahorita hablas del consejo de administración. ¿Qué tan receptivos son los emprendedores cuando les dices, voy a invertir, pero quiero un asiento en el consejo? Ahora las reglas, ciertas reglas voy a poner yo, inclusive anécdotas que te hayan pasado, porque sé que en este tipo de andares te ha tocado que tener que despedir a directores generales de la empresa, la cual él mismo fundó, tipo lo que le pasó a Steve Jobs con Apple. ¿Qué nos puedes platicar de esas experiencias a lo largo de este tiempo? Obviamente son las decisiones que el empresario tiene que tomar de manera más concienzuda, digamos, que esté consciente de que nos vamos a casar, ¿no? O sea, cuando un empresario que fundó una compañía que ya lleva cierto nivel de éxito y tracción y que tiene mucho potencial, decide traer a un inversionista externo, sabe que tiene que ceder, por un lado, a nivel estatutos,
ciertos derechos que ya no es de voluntad, sino ya son las reglas que están firmadas en la escritura, ¿no? En el acta de la compañía, y por lo tanto, pues no hay de otra, se tienen que respetar, como por ejemplo, que nosotros aprobemos el presupuesto. ¿Qué significa aprobar el presupuesto? Que todos los meses de diciembre o de noviembre de cada año se nos va a presentar a nosotros ese ejercicio de planeación presupuestal, donde el sueldo que él va a tener el año que entra lo voy a aprobar yo, donde si vamos a cambiarnos de edificio porque le gusta unas oficinas más bonitas y la renta va a costar el doble, lo voy a tener que aprobar yo, donde si se quiere comprar una camioneta, lo voy a tener que aprobar yo, y así. Y no es por querer imponer así un estilo de liderazgo complicado, sino obviamente yo estoy aportando una cantidad importante de dinero que tengo un deber fiduciario para con mi mismo fondo, con mis propios inversionistas, de tomar todas las decisiones y resguardar todos los riesgos para que ese dinero sea productivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quiere hacer un aumento de capital o declarar quiebra, yo lo tengo que aprobar. ¿Por qué? Porque si yo le aporto $1,000,000 y a los 2 días declara quiebra y se lleva el 80% de lo que está en la caja, pues yo bonito cuento le voy a tener que dar a mis propios inversionistas. Entonces, tengo que cuidarme ante todos los riesgos de abuso o de desalineación de lo que tiene que buscar la empresa en su conjunto como barco donde todos estamos montados para crear valor, ¿no? Y que la recompensa sea que el valor de las acciones crezca y lo podamos materializar en un futuro. Entonces, efectivamente, nos ha tocado que en el último momento para escribir el cheque, los emprendedores nos exigieron una serie de condiciones que se salían totalmente de mercado y por lo tanto nos paramos de la mesa y nos fuimos, ¿no? Eso nos pasó una vez. Otra vez nos pasó lo que comentas, que pues pusimos un search fund, nos invitó a participar en un proyecto de una empresa de software. El líder del search fund que compró la compañía se quedó como director general y a la vuelta de la esquina las utilidades bajaron un 80%. Y lo corrimos y pusimos al empresario que había vendido la empresa, ¿no? Que todavía tenía parte de las acciones de la compañía, y lo regresamos a ese puesto y pues la empresa volvió a florecer. Entonces son decisiones que hay que tomar y cuando las tomas y cuando las reglas del juego están muy claras desde el principio, tan amigos como siempre, incluso con las personas que han salido de la administración y de los consejos por decisiones que hemos empujado nosotros, siempre mantenemos una buena relación porque tratamos de ser justos y correctos, ¿no? Cuando abusas en una negociación y te quedas con más valor del que te corresponde, pues tarde o temprano se crea una piedrita en el zapato y eso nunca es bueno, ¿no? Gracias, Javier. Y otra pregunta. Bueno, no sé, Darío, ¿querías hacer alguna pregunta? Adelante, Sí, Darío. en ese sentido, quisiera ahondar en lo que nos está comentando Javier. También entiendo, Javier, que pues no todos los proyectos tienen el mismo nivel de éxito, y es más, hay proyectos que se han quedado, vamos a llamar así, estancados. Entre los proyectos exitosos o muy exitosos y los que se han quedado estancados o han fracasado, ¿qué diferencias, en dónde estuvieron o en dónde están esas diferencias? Pues mira, muchas veces hay factores que son imponderables, ¿no? O sea, que apuestas a un gran emprendedor, que ya lo conoces, nos ha pasado, o sea, que tenemos plena confianza en la calidad profesional y humana del emprendedor, del empresario, con una idea muy, muy buena, innovadora, pero que no contemplamos algún factor que era crucial, ¿no? O sea, por más que puedas analizar un panorama futuro, nunca vas a tener todos los pelos de la burra en la mano, como dicen, ¿no?
en un proyecto invertimos en una empresa que era una red social para facilitar las apuestas de fútbol. Entonces, pues consideramos que claramente el fútbol es un producto muy atractivo para el mercado no solo mexicano, sino latinoamericano o mundial, y que el tema de las apuestas pues es también algo que todo el mundo en su oficina generalmente hacen una quiniela para el mundial, o tú le vas a la América y yo le voy a las Chivas y nos echamos carrilla, como dicen. Entonces una red social pues permite, digamos, llevar al mundo online mucho de lo que sucede en tu círculo con tus amigos a nivel físico, pero que se puede exponenciar, ¿no? Porque ya entonces ya podrías apostar contra el mundo si el América va a meter 2 goles o va a meter 3. Y la plataforma parecía sencilla de desarrollar, de hecho lo era, y el emprendedor nos impresionó por sus credenciales y porque logró el permiso de la Secretaría de Gobernación para hacer apuestas online legales, ¿no? Entonces, pues, para nosotros eso era un gran hito, un gran reto que ya estaba resuelto. Invertimos, con el dinero se contrató al equipo, a la gente de marketing, se fortaleció la plataforma, y a la vuelta de la esquina, cuando ya estábamos operando, y de hecho estaba el Mundial, empezamos a tener más de 60,000 usuarios activos, muy contentos estábamos, pero a la hora de las apuestas, como se pagaban a través de tarjeta de crédito, de repente empezaron a haber contracargos. La gente que perdía decía, no, oiga, le hablaba a American Express o a Mastercard, no, yo nunca he apostado, a mí eso para nada, no sé qué, este cargo no me lo reconozcan. Y nos cancelaban muchos de los pagos hasta que llegó el momento que las mismas tarjetas de crédito, Mastercard y Visa y American, cancelaron el servicio, ¿no? Entonces, nos mataron el negocio, ya no había manera de cobrar, de generar ingreso, porque nunca previmos que para las banderas estas de tarjeta de crédito iban a detectar que esto era un giro negro dentro de su clasificación, y por política te cierran la válvula y se acabó, ¿no? No hubo manera. Entonces es un ejemplo de cosas que pueden pasar, y pues ahí se cierra el telón, ¿no? Oye, y si nos puedes compartir cuál crees, digo, a lo mejor ya la mencionaste, pero cuál, bajo tu óptica, cuál ha sido la empresa en la que estás más orgulloso de haber invertido por quizá un impacto social, un impacto ecológico, algo que nos puedas compartir, más allá del retorno sobre la inversión de los billetes, quitando un poquito los billetes? Muy interesante también esta pregunta, porque hay una tendencia, hay una moda que cada vez se escucha más de políticas o filosofías que se imponen desde los grandes fondos como BlackRock, que dicen, no voy a volver a invertir si a quien le invierta no tiene una política establecida de cuidado del ambiente, de cuidado del impacto social y de cuidado del gobierno corporativo, ¿no? Entonces, el ESG famoso que se escucha cada vez más va a ser una filosofía que se empuja desde quien tiene la chequera, y por lo tanto hay que entender cómo se juega ese juego. Pero que aunque fuera una imposición, a la larga nosotros hemos visto que genera impactos muy positivos y le da muchas fortalezas a la compañía en la que se adopta esta filosofía. Y tenemos una que es una plantación de plátano orgánico en Colima, en el estado que está considerado hoy el de mayor violencia en México, ¿no? Donde parece que está peor que Honduras el nivel de asesinatos. Y nosotros no hemos tenido un solo problema de violencia. Tenemos una plantación de 500 hectáreas de plátano orgánico, y al principio teníamos mucha rotación de personal, pero nos volvimos la empresa de referencia en esa zona rural, donde se paga con seguro social, donde se pagan sueldos muy justos, de buen nivel, donde hay incentivos de productividad, que si tú haces bien la chamba y le echas ganas, hay un premio que te pone muy por encima del nivel de paga de toda la población, donde damos capacitación a nuestros obreros y empleados
para que tengan especializaciones que les dan valor en el mercado laboral, les permiten tener un desarrollo importante dentro de la empresa. Les damos comedor, les damos servicio de chequeo médico, les damos guardería, les pusimos canchas de fútbol, centro comunitario, y redujimos la rotación de personal de una manera tremenda, y somos el lugar a donde todo el mundo quiere trabajar, el lugar más productivo, donde se paga mejor. Entonces, pues ayudamos a la comunidad. Si tú ves las casas que tenían antes de lámina y demás, ahora ya están construidas con materiales de mejor calidad, y no se van a trabajar a Estados Unidos, se quedan en México, porque les damos una oportunidad prácticamente equivalente a la que tienen allá, y nosotros felices porque pues tenemos un negocio que está siendo muy productivo, ¿no? Entonces, no sé si eso contesta la... Sí, definitivamente sí. Y yo también quisiera hacerte otra pregunta que es obligada por estos tiempos de contingencia y tiene que ver precisamente el nuevo entorno de marzo para acá. Y no puedo dejar de ver que estás invertido en un portafolio en el que veo algunos giros que seguramente pudieron haber tenido un impacto. Y te voy a poner un ejemplo así rápido de una empresa que conocimos, que yo conocí gracias a ti, por cierto, que pude platicar con los emprendedores, que es Amigo Tours, que pues, híjole, con el tema de los viajes y eso, me gustaría que le platicaras aquí al auditorio brevemente qué hace Amigo Tours, por qué fue innovadora, por qué tomaste la decisión de invertir ahí y qué pasó con ellos de marzo para acá. Excelente, excelente, muy, muy buen ejemplo. Amigo Tours es una empresa que inició operaciones en México, en el centro de la Ciudad de México, con 2 hostales que recibía a los turistas europeos que querían pagar por una cama, no por un cuarto, sino nada más una cama, un locker donde dejar su backpack y irse a las pirámides, ¿no? Entonces, esos 2 hostales empezó a ver el empresario que pues, siempre estaban llenos, ¿no? La mayoría de los hoteles tienen una ocupación promedio de 48% por ahí, que es de que le da chance a sobrevivir. Nosotros teníamos más de 90, 95 todo el año, y eso pues le dio a la empresa pues empuje por un lado para desarrollar otro negocio, que es el de llevar a la gente que llegaba al hostal a las pirámides y al museo de Frida Kahlo y a la basílica y a otros lugares con camionetas propias y cobrando por el servicio de tour, en vez de darle a un tercero ese negocio. Y luego fuimos los primeros que nos integramos con las agencias online, los Expedia, los Priceline, los Orbitz, todos estos que venden los boletos de avión y las reservaciones de hotel. Para hostales no tenían una integración tecnológica, y nosotros trabajamos con ellos para lograr el paso a que toda la reservación desde el website incluyera ya el hostal, la cama y todo el tour. Al hacer eso, fue como una cascadita de dominó, y todas las demás agencias empezaron a querer el servicio, porque para ellos, si ya te habían vendido el avión y ya te habían vendido el hotel, lo que te pudieran vender de actividades locales, que alguien más operara en Cancún o en México o en otro lado, pues para ellos era un ingreso adicional que ya no les costaba más, ¿no? Conseguir al cliente. Es como cuando pasas por la caja registradora en Superama, en Walmart, pues ya te llevas los chicles, pues así el tour eran los chicles, ¿no? Y entonces estas mismas agencias nos empezaron a pedir que abriéramos en otros lados porque les dábamos muy buen servicio. Primero la integración tecnológica para que todo fluyera de manera digital, y luego el servicio que dábamos con muy buena calidad y además pues ofreciendo el crédito que ellos requerían, porque nosotros operamos hoy el tour a Chichén Itzá, pero hasta que no termina el mes no facturamos, y luego pasan otros 15 días y no nos pagan, ¿no? Entonces, para ellos era un negociazo, porque pues cobraban desde antes de que se hiciera el tour y lo pagaban varias semanas después. Entonces, nos empezaron a pedir que abriéramos otros lugares y acabamos abriendo en España, en Inglaterra, en Brasil, en Cuba, en Perú, en Estados Unidos, Nueva York, Las Vegas. Y total nos convertimos en una de las empresas operadoras de tours más grandes del mundo,
por la distribución que teníamos. Obviamente hay muchas empresas más grandes, pero son específicas para un solo lugar. Nosotros somos de las pocas que estamos en más de 15 países. Entonces, nos volvimos un producto muy atractivo para las agencias y hoy tenemos contratos con más de 70 agencias a nivel mundial. Agencias online del tamaño de Expedia, ¿no? A la empresa entramos ya cuando ya tenía más de 300 millones de pesos en ventas y con mucha posibilidad de seguir creciendo, de institucionalizarse, de tener mejores sistemas y demás. Vimos esa oportunidad y entramos. Y bueno, la hemos ayudado mucho, tú conoces mucho de la historia, a limpiarse, a ordenarse, institucionalizarse, a crecer, a quitar contratos que no eran rentables, ¿no? Y hacer a la empresa un negocio más eficiente. Viene el COVID y de la noche a la mañana se nos va el negocio a cero. O sea, de vender 300 millones de pesos, vendemos cero. Y pues bueno, la decisión es, bueno, ¿cómo le hacemos, no? ¿Qué tenemos que decidir hoy para que tengamos oportunidad de seguir vivos cuando termine la pandemia? Eso fue en marzo y redujimos un 90% el costo, el gasto de operación de la empresa. Tuvimos que despedir a mucha gente, interrumpir muchos proyectos de desarrollo tecnológico y demás, y quedarnos en estado de coma, ¿no? O sea, fue una decisión muy complicada, pero el gobierno mexicano negó cualquier apoyo a las empresas de cualquier ramo y nos puso realmente en una situación de vida o muerte y tuvimos que reducir el gasto al mínimo. El gobierno español, muy diferente al mexicano, entendió que este es un sector estratégico y le entregó a la empresa un crédito importante, unos 400,000 euros, y con eso aseguramos que con el nivel de gasto tan bajo que mantenemos y sin ningún ingreso durante todos estos meses, podemos volver a sacar al enfermo de estado de coma en el momento en que recuperemos la demanda, que ya esta semana pasada estamos viendo, ya tuvimos varios tours a Chichén Itzá y a Teotihuacán, que ya volvieron a abrir. En España empiezan poco a poco a reactivarse las cosas y esperamos que de aquí al primer trimestre del año que entra vayamos a recuperar un mínimo de ingreso que nos va a permitir pues, salir del estado de coma y volver a crecer. Las relaciones con las agencias las mantenemos a nivel impecable y vamos a ser menos jugadores que vamos a estar vivos al final del camino. Entonces esperamos que tengamos más demanda y que podamos contar este cuento con alegría y no con tristeza. Todavía la moneda está en el aire, ¿no? Gracias. Pues colegas, es hora de las preguntas abiertas del público. Les voy a pedir mucho orden, nada más en donde dice participantes, pueden ver la lista de participantes, levantar la mano. Vemos la mano levantada de Manuel Zazueta desde hace rato. Manuel, adelante, nomás activa tu micrófono, ya pueden activar sus micrófonos para hacer preguntas. A ver, déjame ver si... A ver ahora. Listo. Ya. Hola, ¿qué tal, Javier? Una pregunta, Javier. ¿Has tenido la experiencia de apoyar a alguna empresa que no necesite dinero? O sea, sino necesite solamente su soporte, el know-how, en el concepto del desarrollo. Me imagino que obviamente será en base a participaciones, etcétera, acciones, pero como concepto, ¿esa experiencia la han tenido? ¿Lo han hecho alguna vez? Hola, Manuel. La verdad no, porque la manera como realmente multiplicamos, digamos, el dinero que tenemos disponible para operar es invirtiendo, ¿no? Entonces, lo que me preguntas me suena más a una especie de consultoría, ¿no? Y hay consultores, ¿no? que son muy buenos y que te van a cobrar un fee. Te conviene más pagar una tarifa de un consultor bueno, aunque sea cara, y llevarte el consejo, implementarlo y crear valor y quedártelo tú mismo el valor, a darle acciones. Realmente
al consultor le convendría mucho que le pagaras con acciones, porque si realmente la empresa es muy buena, pues va a tener más valor durante más tiempo que con su tarifa, ¿no? Pero no es lo normal. Gracias. Y bueno, si alguien tiene alguna otra pregunta, o a lo mejor tú, Darío, traes alguna otra inquietud. Bueno, Matthew Corrett, nuestro amigo. Gracias. Ahora señor Ponce, ¿cómo están? Yo tengo una pregunta, no me recuerdo cuántos meses eran durante el foro ahí que estuvimos, con el caso de Ben y de PortPrive. Me gustaría saber si, bueno, a lo mejor con toda la contingencia, no sé si se ha podido mejorar o avanzar mucho, pero ¿cómo han ido? Si ha sido resultados interesantes, que nos comunique un poquito acerca de eso, por favor. Sí, claro. Deport Privé, para los que no estuvieron en ese foro, es un e-commerce, una empresa de venta online de productos deportivos que se venden con un descuento de hasta 70% de descuento durante una temporada muy corta, ¿no? De 10 días para comprar tenis Adidas, en vez de en 2,000 pesos, los compras en 800 pesos. Y le ha ido muy bien. A la hora del COVID hubo empresas que cayeron de un lado de la barda y otras del otro lado, ¿no? Entonces, Amigo Group cayó del lado malo y Boletia, que es otra empresa nuestra, cayó del lado malo. Vende boletos como Ticketmaster para eventos. Los eventos están igual que los viajes en cero. Pero Deport Privé, pues cuando la gente se encerró en su casa, lo primero que pensó es, bueno, ahora, ¿qué hago con mi tiempo libre o lo que sea? Y empezaron a comprar equipo para hacer ejercicio. Y los meses que hemos tenido desde marzo han sido rompedores de récord. Las tiendas no pudieron abrir, entonces no pudieron recibir producto. Y como no recibieron producto, las marcas nos entregaron todo a nosotros. Y ya tenemos más de 1 millón de clientes. Estamos muy, muy contentos. Acabamos de invertir un poco más para ampliar nuestra participación. La empresa va muy bien. Tenemos otra pregunta de la Asociación de Empresarios Mexicanos en Los Ángeles. De hecho, hay varios amigos míos ahí conectados de esta asociación que tiene una presencia muy fuerte en Estados Unidos. La pregunta es en el chat. Nos preguntan que si invierten ustedes en empresas en Estados Unidos. Sí, sí invertimos. Tenemos algunas inversiones en empresas basadas en Silicon Valley, como Turing, que es una empresa de inteligencia artificial que está también muy, muy, muy bien. Ha crecido de manera muy, muy sana. Ya acaba de levantar 14 millones de dólares y lo que hace es un sistema para darle a las empresas de tecnología de Silicon Valley el acceso a gente que sepa programar software, pero que puede estar en Argentina, aquí en México, o puede estar en Europa del Este. Y la plataforma, además de seleccionar a una persona que realmente sabe hacer el trabajo, facilita esta interacción, así como estamos hoy en esta conferencia y Zoom nos está facilitando. En el mundo del desarrollo de software, Turing ya se convirtió en un estándar de colaboración y de productividad. Y como esa tenemos varias. Tenemos pues Open English está en Miami, NextU también está allá, Nimbler. Hay varias que tenemos de Estados Unidos. Correcto. Pues no veo más manos hacia adelante. Javier, en tu época, aquí estamos pues un grupo de empresarios, empresarias, bueno, nos acompañan hasta de Los Ángeles, pero muchos compañeros y colegas de Explainer Room y BNI aquí en la región. En tu experiencia en McKinsey y ahora en tu experiencia como inversionista, como consejero de administración, porque todas estas empresas de las que nos hablan, pues tienen a su director general, a su empresario o empresaria que las dirige, pero tú y tu equipo están en el consejo, en el comité directivo, en esas tomas de decisiones importantes, estratégicas de la empresa. Me ha tocado conocer a varios de los emprendedores de las empresas que nos has platicado y, por ejemplo, Ben, paisano de Matthew,
¿qué edad tiene Ben? 36 años, 35 años, el de Port Privé, y ya con 1 millón de clientes y en un proyecto que no tiene más de 5 años. ¿Qué recomendación nos darías? ¿Qué nos recomendarías para desarrollar nuestros negocios? Ahorita llevamos 1 hora platicando de negocios enormes, pero estimados colegas, muchos de ellos no tienen más de 7 años de vida. Y muchos de ellos son emprendedores jóvenes como nosotros, jóvenes emprendedores que tuvieron una idea. Y ahorita pues está hablando Javier que la plantación de aceite en 6 años ya está generando flujos, o que va a generar flujos de 240, 250 millones de pesos al año. ¿Qué tips nos darías, Javier? ¿Qué en el mindset, en dónde está la diferencia para que una empresa despegue como cohete versus quedarse estancada años creciendo a tasas del 3%? Yo creo que hay dos consejos que yo daría, ¿no? Para ser concreto. Uno, mantener siempre un espíritu de innovación, ¿no? En todos los sectores, cada una de las empresas que todos los que estamos en esta llamada tenemos, todos tenemos oportunidad de innovar, ¿no? Y no tiene que ser crear un producto revolucionario, tecnológico, que a lo mejor no sabemos ni cómo empezar a diseñarlo. Podemos innovar en procesos, podemos innovar en nuestra distribución hacia nuestros clientes, podemos innovar de muchas formas para lograr ser más competitivos, ser atractivos para el mercado. Entonces, tenemos que ser conscientes, no dejar de lado como algo que después voy a hacer, pensar en innovación, tener ejercicios formales dentro de la empresa donde involucremos a la mayor cantidad de gente diversa de todas las áreas de la compañía, que nos puedan aportar ideas para innovar, para hacer algo nuevo que pueda ser mejor, que nos dé posicionamiento ante los ojos de nuestro cliente, que nos dé ventaja competitiva en costo o algo. Entonces es muy importante pensar siempre en la innovación, ¿no? Y el otro es no tener miedo a compartir las decisiones. No tenemos que tener un accionista nuevo en la empresa, así como nosotros participamos comprando acciones para poder tener un consejo consultivo. Hay consejos como el consejo de administración, que como ya dijimos es estatutario, es de reglas. Pero hay consejos consultivos con gente que podemos nosotros, así como el Business Room es un consejo consultivo, compartir nuestras decisiones y pues ver otras perspectivas para crear valor sumando la inteligencia de más personas. Siempre va a ser más efectivo un proyecto que involucra más ideas, ¿no? Y buscar la formalidad. Creo que México mucho sufre de esa falta de búsqueda de lo ético en la parte, digamos, de la toma también de decisiones. Las empresas familiares les sacamos las utilidades o hacemos cosas que van volviéndose obstáculos para nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, nuestra innovación. Entonces, pues mientras más podamos darle formalidad, reglas, estructuras que le den a la empresa el mayor chance del éxito, en vez de estarle metiendo un poco el pie en nosotros mismos, vamos a tener oportunidad de crecer. Pensemos, aunque no queramos un inversionista, que va a llegar Javier Ponce de León a invertir en 6 meses. ¿Qué le tengo que enseñar a Javier para que le guste esta empresa y quiera hacerme un cheque? Aunque no vaya a suceder eso, que no nos quieran invitar. Si hacen ustedes ese ejercicio, les aseguro que se van a limpiar muchas cosas, se van a focalizar en indicadores de desarrollo, de valor, que les van a ayudar a ustedes mismos a tener un negocio mucho más grande, más sano. Fíjense, estimados colegas, qué interesantísimo este concepto que nos está compartiendo Javier.
así lo entiendo yo, Javier, no es lo mismo dirigir una empresa en función de la generación de utilidades que dirigir una empresa en función del crecimiento del valor de la acción. Son dos perspectivas muy distintas. Tomar decisiones solo pensando en generar utilidades versus tomar decisiones pensando en que la acción valga más mañana. Qué interesante concepto nos estás compartiendo, Javier, porque creo que la gran mayoría estamos más enfocados en la generación de utilidades y no en el valor de la acción. Gracias, fantástico. Hombre. Bueno, pues no veo más manos levantadas, así que me voy a aventar una última pregunta, Javier, porque ya nos pasamos inclusive del tiempo, pero pues ahora sí que ya es permanencia voluntaria, como dicen por ahí. ¿Cómo ves la industria en la que estás? La industria de capital de riesgo, porque así se llama, ¿no? Industria de capital privado, vamos a decirle privado, porque acuérdate que ya nos pusimos de acuerdo para no decir riesgo, porque trae connotaciones que asustan. Esta industria de capital privado, ¿cómo has visto su evolución en los últimos 10 años? ¿Y para dónde va? ¿Y cómo estamos enseguida de otros países de América Latina y de Estados Unidos? Yo creo que como todas las industrias nuevas, ¿no? Esta industria no existía en México, no sé, en el año 2000. Habían fondos grandes de private equity que compraban las empresas completas, no compraban una participación. Y poco a poco se fue permeando hacia otros eslabones en esa cadena de valor del capital. Y entramos nosotros más o menos en el 2013, cuando se constituyó Ideas y Capital. Se constituyeron muchos otros fondos porque el gobierno, a través de la Secretaría de Economía, creó el INADEM, y eso facilitó que muchos nos animáramos a salir de lo que estábamos haciendo y poner un fondo. De estos 50 fondos, pues ya muchos ya no existen porque no pudieron dar el salto a un segundo fondo. Nosotros ya estamos levantando el tercero. Pero los que nos quedamos, creo que hemos hecho un papel que ha ayudado mucho a crear una nueva clase de empresa, a crear emprendedores que salen de las universidades, los muchachos con ganas de ser empresarios, y en vez de ir a buscar trabajo in vitro, pues ya arman un proyecto y consiguen recursos y lo lanzan, y así como ven, lo pueden llegar a crecer y ser muy exitosos. Entonces, yo pienso que va muy bien, va muy bien. Hay varios fondos que han logrado mantenerse en crecimiento y apoyando muchas empresas. Hay casos muy interesantes como este de Kavak, esta empresa tecnológica de venta de autos que se acaba de vender en, creo que casi $1,000 millones. Y muchos otros, o Corner Shop, ¿no? Que recibió una oferta de Walmart de $250 millones hace poco. Entonces ya hay casos que empiezan a sonar, como en su momento en Silicon Valley empezó Apple y PayPal y todas estas que hicieron mucho ruido. Fue hace mucho tiempo, pero fue el primer ciclo, ¿no? Y después se vinieron otros. Entonces creo que vamos por buen camino, va a ser algo sano. Desafortunadamente ya no existe el apoyo del gobierno para este sector, pero pues no importa, tenemos que seguir trabajando y crear valor por nuestra cuenta, ¿no? Con el gobierno, sin el gobierno, o a veces a pesar del gobierno, decían por ahí, ¿no? Exacto. Y bueno, fíjate, ya por último, nomás decirles, colegas, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Javier, estamos infinitamente complacidos aquí el equipo de Business Room, de Darío, Mónica Arce, que ahí está conectada y no quiso hablar el día de hoy, pero aquí está con nosotros, y un servidor. Te agradecemos mucho tu intervención, y a los colegas que nos acompañan, acuérdense, todos los miércoles, 21 horas centro, 7 de la tarde, hora aquí del Pacífico, nos estamos conectando. Hay que permanecer conectados, hay que permanecer solidarios, y sobre todo hay que permanecer participativos. Javier, muchísimas gracias. Un último mensaje. Muchísimas gracias a todos. Un placer y encantado de, no solo ya lo que no se pudo contestar hoy. Cuando quieran contactarme, las puertas están siempre abiertas a través de Darío, de Giancarlo.
muchísimo gusto de platicar con ustedes, de colaborar en cualquier iniciativa que tengan por allá. Pues muchas gracias y enhorabuena. Muchas Saludos. gracias, Javier. Saludos a todos, colegas. Gracias, Javier. Bye.